La casa donde vivía era una casa en el centro histórico donde había una pileta. Entonces ahí tenía una amiguita menor para mí y eso recuerdo siempre. Y será que yo igual, yo nací en la maternidad, pero vivíamos en el centro histórico y yo recuerdo que, eso no recuerdo tanto porque era de un año, que yo me decía mi abuela que aprendí a caminar en la Plaza de la Independencia. Es por ello que yo me creo quiteña de cepa, como se dice, ¿no? Ya, ese es un recuerdo muy bonito. Y el otro, a los 4 años, ya no vivía ahí, sino en la Avenida América, en el barrio América. Y ahí mi papá me había inscrito de 4 años en la Jardín de Infantes Mercedes Novoa. Pero me parece que yo no debía haber estado en esa edad muy temprana, porque yo era hija única, entonces debí ser muy mimada. Entonces yo, el momento desagradable que tuve ahí en ese jardín fue que un niño le clavó el lápiz a otro niño en la frente. Entonces yo llegué a la casa y no quería ya volver a ese jardín, eso que a mí no me ocurrió, pero me escondía detrás de una cortina y le decía, no me lleven, y por supuesto mi papá dejó de que no vaya ya. Luego ya en el otro jardín que fui, en las Mercedarias, ahí sí ya me quedé. Bueno, tratándose de las navidades, los problemas así que han venido, yo me acuerdo, mi mamá fue siempre cocinera. En todos esos 4 años que estuvo por aquí, el 5.º año nos fuimos a Quinindé. Yo tenía 7 años. Nunca había visto un juguete. Y en Quinindé, la algazara del juguete de una Navidad. Y luego, estando ahí, pues en la escuela, que llegó la Navidad, pero yo creía que era algo grande. Era un carrito de este porte, una latita, las ruedas parecían que era del botón de la camisa, y una funda de galletas que venía antes, el caramelo pegado en la galleta. Ese era el regalo. Y así mismo había 8 profesoras, unas enormes. Qué bueno, para que nos den algo bueno, le hicimos una trampa por ahí. Y también nos pegaban porque no nos gustaba comer verde, no nos gustaba comer concha, pero yo vivía con esa incertidumbre y luego, con qué quería yo desquitarme? Pero me vino a la cabeza coger una raja de leña y le rompí 4 inodoros. Con eso ya estaba feliz. Eso fue la única Navidad mía. Voy a comenzar diciéndoles esto, que nunca dije, y es la primera vez que voy a expresar. Y en mi familia, desde que yo recuerdo, hemos vivido siempre un matriarcado. Bueno, porque primero mi abuela, mi familia, mis antecesores son de la provincia de Bolívar. Mi abuela tuvo 7 hijos y fue profesora. De ella capaz que me vino un poco de las actividades que yo hice también en mi vida. Y tuvo que ella sola criar a sus hijos, que por la gracia de Dios y también por las capacidades que tuvieron, lograron emigrar a la capital. Mi tía, la mayor, fue la que por una beca vino a estudiar acá en la ciudad de Quito. Luego se graduó, trabajó y
Y ella progresivamente trajo a sus hermanos acá a esta ciudad, entre ellos mi madre. Mi mami, igual a lo que tuvo su compromiso, no hemos sido buenas eligiendo a nuestras parejas nosotros. Y también se quedó sola. Yo no recuerdo a mi padre. Y mi hermana mucho menos, porque mi hermana es menor con 2 años para mí. Y creo que esa carencia afectiva paterna nos ha marcado a todos. Por eso manifiesto que hemos vivido en un matriarcado. Yo hasta la fecha no sé de mi padre, porque simplemente al evolucionar como ser humano me di cuenta que si alguien no tiene interés y no demuestra ese interés por ti, no vale la pena buscarlo, porque el adulto es el que se preocupa y se responsabiliza de los niños. Y si de esa parte no hubo ese apego para con nosotros, no me interesó buscarlo. Hasta ahora no sé de él. Pero ese matriarcado que nosotros hemos vivido nos hizo felices y nos ha dado la fuerza, el coraje, el valor. Como decía mi abuelita y luego mis tías, el rostro se lava con las 2 manos. Y si en una pareja falla alguien, queda el otro para seguir adelante. Y eso nos ha tocado en mi familia. A las mujeres que nos quedamos con los hijos, esforzarnos para hacer los 2 roles en el hogar. Y eso ha sido la situación que ha marcado nuestras vidas y que me siento orgullosa, porque ese buen ejemplo vino de mi abuela, de mi madre, y hasta ahora es el ejemplo que yo les estoy dando a mis nietos y a mis hijos. Tiene parte de alegría y tiene parte de tristeza, pero esas vivencias que tengo en mí me han dado esta identidad que yo tengo y que me permite compartir con todos ustedes. Y la otra que sí me marcó bien y hasta ahora tengo señal, es que a las 5 o 6 años fuimos al campo nosotros de paseo. Siempre mi mami nos llevaba con mis tías. A propósito, por esa razón que fue matriarcado, mientras mi mami trabajaba, porque era trabajadora social, tenía que desplazarse a diferentes ciudades del país. Entonces nos quedábamos con mis otras mamás, que eran 4. Y ellas fueron nuestro padre y nuestra madre siempre. Y como les digo, la otra cosa que sí me marcó y hasta ahora tenemos señal, es esta cicatriz que yo tengo en mi rostro. A los 5 o 6 años nos fuimos de paseo y estuvimos jugando. Y antes nosotros hacíamos melcochas y nos daban en las cucharitas para probar. Estábamos jugando y a uno de estos niños se le ocurrió ponerme la cuchara en el rostro. Bueno, y ahí era mi cara mucho más pequeña, ¿no? Me ocupaba casi toda la mejilla. Entonces, después de que se cicatrizó eso, fue una quemadura de 3er grado que ha ido evolucionando. Cuando llegué a la adolescencia, que ya podían operarme, me hicieron una cirugía, pero no pudieron recuperar toda mi piel como era. Y de ahí la marquita que tengo acá. Ha sido un gusto compartir con ustedes. En esta etapa, cabe resaltar que nuestro padre era jefe de estación de los ferrocarriles que había, ¿no? Yo estuve de 5 a 10 años en 3 escuelas por la situación que le daban los cambios. Entonces aprendí y tuve muchos amigos, amigas. Estaba los primeros años en Salinas de Ibarra. Después estaba en El Quinche, en Ascasubi, y terminé acá en Quito. Entonces todas esas vivencias quedan marcadas, ¿no? Porque uno aprende. Éramos nómadas en ese entonces, ¿no, Jorgito? Entonces andábamos de un lado al otro hasta que ya aquí nos quedamos en Quito. Pero en ese transcurso, incluso mi hermano, cuando yo tenía 7 años, mi hermano menor, mi madre estaba embarazada y mi papá no estaba. Y me mandó a buscar a la partera. Yo tenía 7. Y no, aunque no le vi que dé a luz, pero ya yo fui a buscarla, ya creo que fue la medianoche, y ya llegó. Y pude presenciar, y le ayudaba a mi madre a lavar los pañales. Hasta se me fue uno en el río. Son cosas que queda uno, ¿no? Y así se ha vivido. Pero que desde los 2 años acá,
Cuando yo fui a la escuela, bueno, ya acá ya pasado los años. Cuando fui a la escuela, antes teníamos una pizarra de piedra. ¿Tenían ustedes una pizarra de piedra? ¿Con un lápiz de piedra? Ya ve, no, era una de piedra con un lápiz de piedra. Y con eso era nuestro cuaderno. Ya. Bueno, yo vivía en el campo. Mi padre era maestro en el campo. Entonces ahí me quedé yo hasta casi los 10 años. Porque de ahí salimos a Cuenca porque ya no había cuarto grado ahí. Bueno, entonces mamá nos hacía una almohadillita así y una botellita con agua. ¿Se acuerda? Le poníamos la gotita, pero cuando se acababa, porque jugábamos, se perdía la almohadilla o cualquier cosa, con las babas, limpiábamos. Perdona, así era, así. Bueno, en cuanto yo soy la segunda de los vivos, porque nosotros fuimos 16. Sí. Mi mamá daba luz y se levantaba en cinta. Tenía, bueno, los 3 primeros malpastos, después ya nacieron 3, así era, por eso, antes los abuelos tenían 16, los padres, digamos, los bisabuelos, los padres tenían 10, los madres actuales tenían menos, los jóvenes hoy tienen gatos y perros, así es la diferencia, así es la vida. Entonces, como mamá se levantaba ya en cinta, yo era encargada, anda de la guagua, porque mi hermana mayor era más considerada de los papás, mi mamá en especial. Solo ve la guagua, corría de la guagua, carga la guagua. Bueno, esa fue la responsabilidad que tuve desde niña, ver a mi hermano, entonces cuidar, estar con él, ver que está durmiendo, ya que no le pase nada. Entonces fue responsabilidad. Cocinábamos con leña, tal vez ustedes cocinaron con leña, tal vez digo. Entonces salía yo a buscar la leña. Ya, a buscar palitos, a buscar leña. Entonces eso ya era una responsabilidad. A traer el agua del pozo, porque tomábamos agua de un pozo, ¿no? Entonces, nosotros decíamos a mi papá, allá hay huichihuis, aquí se llama huichihuis, allá se llama shushi. En quichua es palabra quichua, shushi. Entonces decía papá, no se preocupen, donde hay vida, el agua es sana. Entonces traíamos el agua, claro, como veníamos como unas 10 cuadras, llegaba menos el balde, porque veníamos jugando. Son cosas que uno se acuerda y son responsabilidades que tuvimos. Que la verdad le voy a dar cortito a todas, porque como era hija única, para mí no tuve ningún problema. Ahí me tenían adorando de un lado y del otro, entonces yo me sentía muy bien. Pero mi problema era que yo no podía tener amigos ni amigas, porque no tenía hermanos. Entonces yo que tenía que estar, como decir, mendigando la amistad de todos los que había. Y mis padres trataban de llenarme todo con, por ejemplo, me compraban una bicicleta, entonces toditas las amigas venían, no porque me creo, ¿no? Sino por la bicicleta, pero ya estaba rodeada de alguien, pero si no pasaba sola, y era medio difícil, ¿no? Pero con todo me crié, creo que Dios mediante, con el cariño de mis padres, a los cuales adoré mucho. Entonces yo creo que tuve una buena niñez, digamos, ¿no? Porque recién comenzaba. Me compraban patines, me caía, todas se caían y de todo. Y más era porque vengan las amigas, porque si no yo no tenía a nadie. Y eso fue hasta cuando fui joven. Porque y encima mi padre bien celoso no me sabía dejar salir ni a la esquina. Pobrecita mi madre, cuando había baile iba de chaperona. Pero hasta ahí les digo. Bueno, yo soy la primera hija. Mis padres se estrenaron como padres conmigo. Entonces procedían de hogares muy estrictos, muy cerrados. Entonces esa misma presión la ejercieron sobre su primera hija. Entonces yo me convertí en la segunda mamá de mis hermanos a muy temprana edad. Entonces algo que sí marcó en mi vida fue que yo tenía unos 5 años, mi madre enfermó, la hospitalizaron, no teníamos familia alrededor, entonces solo una pariente y mi papá trabajaba todo el día. Entonces decidieron ponernos en una casa cuna que se llamaban antes las guarderías.
Entonces nosotros teníamos otras costumbres, nos llevaron a comer comida con coles que no nos gustaba y después de eso había que dormir. Entonces nosotros no dormíamos después de la comida, sino que nos sentábamos mi hermano y yo en el filo del patio ahí calladitos hasta que se despertaba todo el mundo. Papá se demoraba en venirnos a retirar y nos llevaba como 9, 10 de la noche recién a la casa. Eso era una parte. Entonces de ahí comenzó, ya mi mamá regresó a la casa. No había quien nos ayude en la casa, entonces ¿quién cree que comenzó a cocinar? Entonces teníamos un reverbero que yo ponía al lado de la cama de mi mamá. Ahí pues mi mamá me seguía diciendo que haga. Se hacían unas exquisitas sopas de fideo quemadas y saladas y a mi padre no le gustaba eso. Entonces me castigaba por haber cocinado mal. Sí, entonces mi mami me defendía, bueno, fue una cosa. De ahí ya entré a primer grado y gentilmente nos dieron el cuaderno único que había antes. Y en el número 7 había los cuadritos que contar 1, 2, 7 y hacer un lápiz. Entonces en eso se me fue hasta el 8. Y yo con el borrador se lo borré. Y entonces vino la religiosa que era la madre Noelita, mi profesora. Entonces yo le puse el dedo que no lo vea. Entonces ella más pilas me quitó la mano. Entonces cuando vio, agarró mi oreja y me la mordió aquí. Tenía sus 2 dientes grandes que quedaron ahí impregnados en mi oreja. Entonces así pasó. Entonces yo comencé siempre a tener ese miedo. Y entonces como en mi casa tampoco papá ni mi mamá no eran de los amigueros, yo no socializaba con nadie. Entonces con mis compañeras de colegio fui muy retraída, muy tímida durante mi época escolar. Pero por lo demás, ahí pasamos muy bien con todas las cosas buenas y malas del hogar. Mi historia me dio recuerdos hermosos, de alegrías, de añoranzas, de mi escuelita, de los juegos que jugábamos en ese tiempo, porque yo soy la primera hija, ¿no? Somos 8 hermanos, pero siempre casi somos con mi hermano, somos de 2 años y juntos, y después viene mi hermana casi a los 5 años. Entonces éramos siempre los 2, y yo aprendía, era machona, jugaba con mi hermano, a los vaqueros, a las pelotas, a las bolitas, a los, ¿cómo se llaman esos? Esos que se hacía la bombilla. A las tingadas, esas sí, esas bolitas. Como yo vivía en América, en Agasca, esa avenida de la Gasca, nosotros nos reuníamos con todos nuestros amiguitos de ahí, de la cuadrita, y bajábamos en coches de madera, que tenía una vecinita que tenía un cochecito que le había hecho el papá, y nosotros nos sabíamos coger de noche, a lo que se dormían ellos, nosotros nos sacábamos con mi hermano, y nuestros vecinitos, nuestros amiguitos nos esperaban más afuera, ¿no? Y nos íbamos a la Gasca, y otros nos quedaban por allá, otros tirados, lastimados. Y eso me acuerdo ahí. Tanta añorancia de mi niñez. Y en lo mismo en la escuelita, que tenían 2 jornadas, en la mañana y en la tarde. Y también tenía que hacer la comida. Claro, mi madre nos dejaba cocinando, pero teníamos que calentar. Era en leña y en un reverberito. El reverbero yo no lo usaba porque me daba miedo, pero aprender la leña a calentar. Nosotros nos comíamos frío, y nos íbamos. Y en la noche teníamos que estar todos los trastes limpiecitos, todo limpiecito, todo. Y de ahí sí, los deberes, nos revisaba mi papacito que venía del trabajo y todo listo. Y nosotros nos hacíamos que nos íbamos a dormir tempranito. Y era mentira, para salirnos a los coches. Esa es mi historia. Gracias. Bueno, yo me enfoqué más desde mis 4 años, que es lo que más recuerdo. De pronto todo lo demás es contado por mis padres. Yo le dividí más o menos esta etapa en unos 3, digamos en 3 partes. Una que compartía en mi barrio, otra en la escuela y otra con mi familia.
Recuerdo que yo siempre desde pequeña pasaba en la calle, como alguna vez dije, jugando, socializaba con mis vecinas, más teníamos amiguitos casi no en esa época. Recuerdo que jugábamos al té, a las ollitas, un poco más grande, rayuela, el limón, la semana, bueno, todos los juegos que había. Y era muy hermoso saltar soga con ellas, o sea, compartir tantos juegos, cogidas, que eso se hizo un lazo con mis amigas, que con 2 o 3 yo me llevo hasta ahora. Entonces es un lazo que siempre nos unió y que nos enseñó a compartir, porque nosotros siempre jugábamos en una casa, en otra, y salíamos, o sea, nuestras mamás también salían a vernos para ver si nos lograban meter a las casas, y más bien ellas también se quedaban conversando, también ellas lo lograron y se hicieron amigas. Cuando entré en la escuela, pues fue una faceta muy linda, porque yo recuerdo que el primer día entré y lloraban unas niñas, y nosotros íbamos de una a la escuela, no tenía jardín, o por lo menos no era obligatorio. Entonces yo recuerdo que ella lloraba y decía, no, Sandra, tú, me veía el uniforme, un lindo uniforme plisadito y todo, y decía, no, esta es una nueva etapa y no vas a llorar. Y lo logré. Y me acuerdo de mi profesora, la contacté a esta edad, de mis amigas, jugábamos en recreo. Como ustedes se pueden dar cuenta, recogí todo lo bueno. Hubieron épocas duras, un poco tristes, pero lo que fui feliz es lo que sobresale. Entonces en el recreo igual jugábamos con los cuadernos, los jueguitos que eran como graditas que se iba llenando, lo ahorcado, el gato que dicen ahora. O sea, era un juego y aprender, era así como un juego también. Y a mí me ha encantado historia siempre. Entonces esa es mi segunda parte. La tercera, yo me enfocaría en mi familia. Vivíamos en la casa de mi abuelita, parte de mi mami. Entonces, con mis tíos, al ser yo la primera nieta, hubo una primita que falleció de mi primer tío, pero yo nací y entonces pues yo fui la hija mayor, la primera nieta, la primera prima, sobrina del lado de mi mami. Entonces mis tíos me llevaban a circos, me llevaban a comprar ropita, bueno, se desvivían por mí. Yo estuve muy feliz. Y bueno, pues en mi familia, con la familia de mi papi, en cambio era fines de semana, visitas. O sea, yo tuve la suerte de compartir y tener una familia de parte de mi papá grande, de parte de mi mami cortita, pero tuve a mi bisabuelita hasta mis 15 años y aquí le tengo una foto. Entonces fue una época maravillosa. Me acuerdo lo que decía, los cochecitos de madera, que por escaparme mi abuelita me vino y me dio con ortiga, mi primera vez que me dieron con ortiga, porque me fui sin avisar y me fui lejos de la casa. Entonces eran unos juegos y una vida familiar muy hermosa, con sus altos y sus bajos, pero esos son los mejores recuerdos que tengo. Buenos días con todos. Esto, ¿cómo se puede calificar? Porque mi mamá pues era cocinera y cuando trabajaba ahí era por la Colón. Una casa grande, muy bonita. Y luego mi mamá cocinaba ahí y eran 15 de familia. Y siempre traían la leche en un tarro grande. Deben haber tenido hacienda tal vez, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los 15 comían la nata. Y yo me levantaba, que yo tenía 7 años, me levantaba, me robaba la nata y le manchaba con leche al gato para que le culpen a él. Cuando una mañana, ya la noche pues no, pero dejé que pase un poquito más la noche, salí, le habían dejado la olla de la leche, ya sienta la nata
y ha estado con la piedra de moler tapado. Pero no me importó, saqué la piedra, saqué la tapa y volvió a su mismo puesto la piedra. Y cuando a la mañana dice la señora, ¿saben que les voy a contar una cuestión? Ya le conozco al gato y el gato es inteligente, que se come toda la nata. Y luego, ven María Luisa, mi madre, siéntate ahí, tú Carlitos también. Yo le conocí al gato esta noche, es inteligente, le sacó la tapa, la piedra y volvió a su puesto. A ver Carlitos, ¿por qué nos deja sin nata a nosotros? Porque aquí son 15 personas, mi mamá y conmigo, y siempre no me dan la nata a mí, solo ustedes comen. Entonces María Luisa, desde mañana pones la nata a cada uno en un plato, porque ya el gatito ya no va a llevar la nata entera. Entonces así pues, siéntese en todos aquí y muchas gracias.